especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 122 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señora Presidenta. Hemos recibido un oficio mediante el cual se nos comunica que el diputado Sor Come Mellado, que nos acompaña, reemplazará para los efectos de la sesión del día de hoy a la diputada señora Marcela Hernando. Un oficio de la Dirección del Trabajo mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión en relación a informe de antecedentes de empresas mineras, contratistas y subcontratistas, identificando denuncias, sanciones, causales, monto de las multas aplicadas en el marco de la pandemia COVID-19 entre abril y octubre de este año. Y finalmente, señora Presidenta, una invitación cursada a su persona a una sesión del foro GRI Club Infra respecto al tema de la Agencia Legislativa en el sector de infraestructura en Chile, el 16 de marzo del 21 a las 15 horas en línea, mediante el sistema Zoom. No es un lugar físico, es metafísico, es online. Terminada la cuenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Antes de dar a conocer una información, me gustaría darle la palabra al secretario para que nos ordenara un poco en la agenda para los próximos días luego del retorno de la semana distrital. Presidenta, hay dos acuerdos adoptados en la última sesión, uno a solicitud del diputado señor Silver, en orden a invitar a ENAP, en realidad la presidenta ejecutiva de ENAP, para que dé cuenta de la inversión realizada en el cambio de imagen los eventuales reclamos y acciones que se estarían interponiendo por aquella situación. Y otro acuerdo, a solicitud de la diputada Sara Hernando, de invitar al ministro de Energía, al señor ministro de Energía y al fiscal nacional económico para analizar la situación de la adquisición de Enel por el grupo de inversión de origen chino, CGE y actuales propietarios de China. Sí. Así es. Muy bien, muchas gracias, secretario. Terminada la cuenta, quiero agradecer a cada uno de los miembros de la Comisión de Minería y Energía, diputadas y diputados que hemos tenido un trabajo y un camino largo que hemos transitado juntos en esta presidencia, más de lo que nosotros habíamos pensado. Y de verdad quiero agradecerles por la empatía, por la solidaridad que ha existido también en esta comisión, por haber avanzado de manera conjunta en distintas iniciativas, pero hoy quiero dar a conocer y obviamente hacer entrega de mi renuncia a este cargo, pero obviamente que vamos a seguir trabajando por la minería, por la energía, sobre todo recursos que son tan importantes para nuestro país en términos estratégicos y que obviamente de cara a la comunidad que ha sido nuestro compromiso desde el inicio de nuestra gestión parlamentaria. Así que hago, ¿no es cierto?, uso del reglamento artículo 240, hacer entrega de mi renuncia formal a la Comisión de Minería y Energía. Eso. No sé qué, bueno, entiendo que por reglamento deberíamos estar votando la presidencia, la nueva presidencia, luego de la distrital, para que también estemos atentos y podamos participar todos para resolver lo que va a ser la nueva presidencia de esta comisión. ¿Sería entonces para qué fecha? Para que lo tengamos bien claro, sí. Quisiera estar presente que se da cuenta de su renuncia en la próxima sesión. Perfecto. Aceptada su renuncia por la comisión, que puede ser sometida a votación o no, dependiendo del ánimo de la comisión, se procede inmediatamente a la elección del nuevo presidente. Lo hago presente para requerir la presencia de todas y todos los diputados que tengan interés en la próxima sesión. Perfecto. Al inicio de la sesión necesitamos el mayor quórum posible. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra, estaba pidiendo el diputado Pablo Vidal. Sí, gracias, presidenta. Primero, respecto de lo procedimental, haremos lo que
lo que hay que hacer en la próxima sesión. Pero no quiero dejar pasar el que se supone, a partir del acuerdo administrativo que tenía la oposición, que el cambio en esta presidencia se debería haber hecho a finales de marzo, a principios de abril, y por distintas razones que todos ustedes comprenden y conocen, no ocurrió. Y originalmente la persona que podría haber asumido la presidencia era yo, y quiero decir que creo que incluso ha sido hasta mejor para el funcionamiento de la comisión que durante todo este año la presidencia haya estado en manos de la diputada Chicardini, que creo que lo ha hecho de manera impecable, que considero que es una gran colega, compañera y amiga. Así que, al menos de mi parte, darte las gracias, Daniela, por lo que has hecho, por el funcionamiento de la comisión, por la tramitación de los proyectos que han estado acá con tremenda responsabilidad y aprecio por el espíritu que tiene esta comisión. Así que ya veremos en la próxima sesión cuál va a ser la decisión y cómo se ejecuta, pero al menos yo no podía dejar de darte las gracias. Muchas gracias, diputado Vidal. Ofrezco la palabra. Diputado Iguren. Presidenta, solamente confirmar y refrendar lo que ha dicho el diputado Vidal. La verdad es que ha sido una presidencia impecable, una presidencia abierta, una presidencia participativa, donde todos han tenido y hemos tenido la posibilidad de expresar los puntos de vista y de sentirnos muy, muy tranquilos ahí. Así que yo incluso no tendría ni un problema en apoyarla para que continuara ahí en el cargo, pero decirle que la felicito y que fue un gran gestión la que usted hizo hoy a cargo de la comisión. Muchas gracias, diputado Iguren. Ofrezco la palabra. Bueno, diputado Esteban Velázquez. Bueno, quizá va a haber más formalidad en razón de lo que usted nos informa, Presidenta, en la próxima sesión. No obstante, no sabemos, está todo muy dinámico que está ocurriendo, pero destacar la labor que le correspondió durante este tiempo. Incluso creo que en algún momento, cuando se dieron esas situaciones álgidas, la supo llevar, que yo creo que desde mi punto de vista, incluso algunas diferencias se sobredimensionaron. No obstante, creo que usted tuvo la cordura, la cautela necesaria y llevó un trabajo de equipo, quizás más que de comisión, de equipo bastante maduro. Así que muy bien por aquello y bueno, esperaremos que ocurra en la próxima, pero por supuesto yo estamos muy conformes y si por esas cosas de la vida y de los integrantes de esta comisión usted debe continuar, no tengo ningún inconveniente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Velázquez. La verdad es que espero que quien asuma la posta lo reciba, ¿no es cierto?, también con mucho compromiso. Siempre hubo una intención de generar y garantizar, ¿no es cierto?, la participación de todas y todos, de poder generar consensos amplios, de poder llegar a acuerdos, sobre todo con proyectos que no han sido fáciles en estos tiempos tan adversos, tan complejos, tan sensibles por lo demás, y también con temas que se tratan en esta comisión que son de mucho interés para la población. Yo creo que esa es la forma y de verdad que quiero agradecerles la paciencia, la entrega y el respeto que se ha generado en esta comisión, que yo creo que debe seguir primando. Así que ese también es un mensaje de reflexión y que podamos seguir trabajando por el bien común y obviamente también de cara a la ciudadanía. Dicho eso, Juan Ignacio. Presidenta, yo no podría, desde el Ministerio, por cierto no estamos enterados de esto, pero no podríamos, Presidenta, sino también darle las gracias por el trabajo que hemos realizado bajo su presidencia. Han sido casi 2 años, que no han sido fáciles para los temas que lleva esta cartera, y quisiera simplemente destacar siempre su buena voluntad, su disposición al diálogo y a lograr consensos, que probablemente de las cosas más importantes que permiten sacar siempre adelante y de buena manera todos los temas que nos ha tocado trabajar junto a usted y también con la comisión. Así que simplemente, Presidenta, sumarme a lo que han expresado todos los diputados que han antecedido en el uso de la palabra. ¿Está renunciando, Presidenta? Sí, diputado Juan Luis Castro, disculpe. No lo sabía, no le había dicho a sus propios compañeros, ni idea. Sí.
lo estuvimos conversando durante la mañana y bueno, también es para que se abra un espacio, por lo tanto, por eso, diputado Juan Luis Castro, esto no se va a resolver hasta en 2 semanas más, para su tranquilidad. Solo es la voluntad de dar a conocer acá la renuncia y obviamente ya pensar por el bien del buen funcionamiento de esta comisión, elegir, ¿no es cierto?, a nuestro próximo presidente que cuente también con las garantías de poder llevar esto con el mejor fair play, que creo que ha funcionado bastante bien en los últimos años. Ahí nos reíamos un poco, Juan Ignacio, casi 2 años, eterno, decía Pablo Vidal, eterno. No, pero bien, de verdad muy, muy agradecida por toda la colaboración, y también quiero agradecer de manera muy especial a Mauricio y a don Mario, que son excelentes secretarios de estas comisiones. Espero que sigan por mucho tiempo más, porque son un tremendo aporte a través de su también opinión técnica, y también desde la mesura que muchas veces es tan necesario tener, y la prudencia, sobre todo un consejo sistemático que nos están dando los secretarios en todas las sesiones, así que yo creo que eso también es importante reconocerlo. Muchas gracias a ustedes dos. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la sesión. No dije puntos varios. No sé si es que alguien quiera. Lo dejamos para el final para que estamos bien atrasaditos. Entonces vamos a comenzar con la orden del día. La sesión de hoy tiene por objetivo continuar con el estudio en general del proyecto de ley de portabilidad eléctrica, y para estos efectos han sido invitados 3 expertos. La señora Carolina Zelaya, también Rodrigo Moreno y Ramón Galás. Este último, quiero también saludarlos con mucho afecto y darle la más cordial bienvenida a la Comisión de Minería y Energía a los 3 invitados, pero entiendo que nuestro invitado Ramón Galás tiene problemas de tiempo, así que queremos comenzar con usted, don Ramón, y le ofrezco inmediatamente la palabra. Está habilitado para compartir también pantalla, así que puede comenzar. Muchas gracias, presidenta. Voy a compartir pantalla. Ustedes me indican si se está viendo o no. Sí, vemos perfecto, pero su audio lo escuchamos muy despacio. ¿Mejor ahí? Sí, bastante mejor. Perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a presentar mi visión, mi análisis respecto del proyecto de ley de portabilidad eléctrica. La verdad que es un proyecto extremadamente relevante para nuestro país, y por lo mismo creo que es muy importante escuchar a todas y todos con el objeto de tener todas las visiones. Yo he traído una presentación hoy día que se estructura de la siguiente manera: básicamente una conceptualización, una contextualización y una conceptualización sobre la comercialización, que sabemos que es uno de los principales puntos que plantea el proyecto de ley, ¿verdad? Y después entrar directamente en comentarios y observaciones al proyecto respecto de aspectos generales, respecto del comercializador, los impactos en los consumidores, que ha sido bastante debatido, respecto del impacto en los precios, respecto a la calidad de servicio, que también ha habido cierta discusión y ciertos comentarios al respecto del impacto sobre las licitaciones y clientes regulados, que me parece que es tremendamente importante, sobre el gestor de la información, y si es que el tiempo me alcanza, hablar un poquito de la consistencia regulatoria y de los roles y de la institucionalidad que veo respecto del proyecto. Respecto a la contextualización, me parece muy relevante, muy importante contar un poquito de historia de que este proyecto ya lleva casi 4 años, quizás un poquito más, ¿verdad?, de discusión, de análisis, de planteamiento respecto de la importancia de hacer una reestructuración relevante a nivel de distribución. Y esto parte en la política energética 2050, ¿verdad?, y sigue después con la ruta energética del año 2018. Entonces, sabemos ya que llevamos 4 o 5 años en este análisis, en esta discusión. Pero hay ciertos temas que han sido recurrentes y que para mí me parecen importantes, y que a mi punto de vista, desde mi punto de vista, es importante destacar. En la política energética, los elementos más importantes se relacionaban con calidad de servicio, ¿verdad? Y se proponen como objetivo de largo plazo el reducir la cantidad de horas de corte por causas ya sea internas o externas, ¿verdad? Aquí muestro en el gráfico de la izquierda superior cómo es la historia nuestra, ¿verdad? Y en el cuadro segmentado en color rojo,
cuál es el objetivo de largo plazo. Eso es bien importante porque ya se estaba viendo hace 4 o 5 años atrás, ¿verdad?, la importancia de mejorar la calidad de servicio del sistema de distribución. Segundo, tenía que ver con los precios, con las cuentas. Ese es el segundo gran elemento en la política 2050, que era reducir el nivel de precios que se veía en ese entonces, que están en las líneas rojas que muestra el gráfico de abajo, ¿verdad?, y que se proponía como meta llegar a valores bastante más bajos, casi el 50% de lo que se tenía en ese entonces. Y ahí tenemos dos objetivos muy relevantes. Luego la ruta energética del 2018 plantea como gran tema, y así había, y sobre esto hubo mucho consenso, ¿verdad?, la importancia de modernizar el segmento de distribución por lo relevante y estratégico que es para el futuro del sector. Y aquí extraigo una frase que me parece muy importante, decía: necesitamos un nuevo marco legal que consolide los estándares de seguridad y calidad del suministro, modernice los esquemas de tarificación y permitan una incorporación eficiente de nuevas tecnologías como redes inteligentes, almacenamiento y electromovilidad, entre otros. Claramente había una tendencia, y pienso que no se ha perdido, respecto de la importancia en tema de calidad, en tema de precios, en tema de darle a la red, ¿verdad?, esa condición que se requiere para tener un desarrollo sostenible en el tiempo de la distribución. Con estos elementos ya en la mesa, el Ministerio de Energía contrata al Instituto, al Instituto, no me acuerdo bien, de Sistemas Complejos de Ingeniería, ¿verdad?, un estudio que es tremendamente importante, que hizo un diagnóstico respecto del segmento de distribución. Y a partir del diagnóstico plantea el instituto, insisto en este estudio contratado por el Ministerio, los lineamientos de política pública, ¿verdad? Y aquí nuevamente hay una consistencia en que estos lineamientos coinciden, ¿verdad?, con elementos que ya estaban en la política 2050 y con elementos que estaban en la ruta energética 2018. Seguridad y calidad de servicio, tarifa eficiente y competitiva, un desarrollo sostenible y armónico de la red de distribución, soluciones eficientes y flexibles, nuevos negocios y, sobre todo, protección al usuario, transparencia y simplicidad regulatoria. Estos elementos surgen de este estudio que duró casi 1 año y creo que un poquito más, si no me equivoco, donde plantean estos lineamientos de política pública, que me parece que son absolutamente consistentes, como ya mencioné, con lo que ya había que se había desarrollado anteriormente. Y proponen ejes temáticos. Ya no solamente plantean los lineamientos, sino que los ejes: definición de lo que es la distribución, regulación de nuevos actores y roles, valorización de la distribución, definición y cálculo de los cargos de red, sanciones y compensaciones, definición del operador del sistema, planificación de la red, etcétera, etcétera. O sea, insisto, era tremendamente integral, y esto da cuenta de lo relevante, importante que es la reforma estructural de distribución, denominada hasta hace poco tiempo atrás ley larga, hoy día yo le denomino ex ley larga, y que tenía como objetivo todos estos elementos que vemos acá. Uno extrayendo, ¿verdad?, estos principios podría decir, alguien podría tener otros distintos, pero de lo que yo pude sacar, ¿verdad?, es que lo importante era incrementar la calidad de servicio, disminuir los precios de suministro a los clientes finales, tarifas flexibles, más y mejor información, garantizar el acceso a la red para mayor competitividad, fomentar la generación distribuida y promover los sistemas inteligentes, un desarrollo de la red y modernizar también las instituciones gubernamentales. Ese es el contexto. Cuando uno ve el mensaje del proyecto de ley, ¿verdad?, que también es bien importante, pero es lo que sustenta finalmente la propuesta que hoy día estamos analizando, ¿verdad?, hay también elementos que son que yo quiero rescatar y que me parecen tremendamente importantes. Esto está extraído directamente del texto, ¿verdad?, del mensaje de la ley. Dice: mejor uso de los recursos energéticos renovables, generar mayor competencia con el ingreso de nuevos actores, terminar el monopolio de la comercialización de energía, entregar mayores opciones de elección a estos, los consumidores, y mejorar los estándares de calidad, de seguridad y calidad de servicio en la red eléctrica. Nuevamente el mensaje del proyecto toma como referencia, hace referencia a calidad de servicio, pero además no solamente con eso, sino que en la página 9 del mensaje establece impactos positivos en las cuentas finales de los clientes, que también va en línea con lo que ya hemos conversado. Y junto con eso, dice, hace explícita la mención de que estos objetivos vienen acompañados de un contexto mundial en que la tecnología, la información y el manejo de los datos se han convertido en un elemento esencial a la hora de entregar un mejor producto o mejores productos y servicios personalizados a cada usuario del sistema. Es decir, este es un proyecto integral,
¿verdad? Estamos hablando de calidad, estamos hablando de precio, estamos hablando de competencia, estamos hablando de acceso, estamos hablando de más y mejores servicios, capacidad de elegir, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y como lo voy a mostrar más adelante, hoy día lo que estamos discutiendo es un proyecto que solo toma algunos aspectos de lo que esta gran reforma esperaba en algún instante, en algún momento, ¿verdad? Solo toma algunos elementos y que hay una decisión del Ejecutivo, ¿verdad?, de plantearlo de esta manera. Uno podrá estar a favor o en contra, pero la realidad es que nos estamos focalizando hoy día solo en un elemento que es la comercialización, ¿verdad? Estamos dejando fuera la calidad de servicio, estamos dejando fuera otros elementos para que esos, entiendo, se van a discutir a posterior. Es opinable, de mi punto de vista, si esto es correcto o no, pero lo voy a plantear de esta manera un poquito más adelante. Antes de entrar con más detalle, me gustaría entrar en una conceptualización de lo que es el gran tema del proyecto de ley, la comercialización. Y lo primero, decir que hay un consenso, que no tiene ninguna duda, nadie tiene ninguna objeción respecto a la comercialización. Bien implementada permite mejorar las condiciones de competencia, lograr un mayor bienestar o beneficios para el consumidor a través de nuevos y más servicios y tarifas eficientes, flexibles, etcétera. Eso ya se considera como muy positivo. Por lo tanto, dado lo anterior, el objetivo de política pública debiese ser generar las condiciones de manera tal de eliminar, ¿verdad?, o disminuir, bajar las barreras de entrada para los suministradores y al mismo tiempo bajar, eliminar o minimizar las barreras de cambio para los usuarios finales de manera que el mercado se cree, se concrete, ¿verdad? Con ello se espera maximizar la competencia, se logran precios eficientes y tarifa flexible, se permite la innovación e incluso el uso correcto de la infraestructura, que también no es un tema menor. Y todo esto sujeto a la protección del consumidor. Eso nos parece tremendamente importante. Luego, la comercialización en sí misma es un mecanismo que sin duda aporta al desarrollo del sistema. Ahora, esta reforma, desde mi punto de vista, no solo debe apuntar a conciliar una mayor competencia con la protección del consumidor, también es importante que sea compatible con otros objetivos de política pública que hoy día están presentes en nuestras leyes, ¿verdad?, como la licitación de clientes regulados, la calidad del servicio, la descentralización, transición de la energía, el uso de la red, equidad, entre otros. Eso es tremendamente importante. Ahora, hay barreras a la comercialización, y eso lo sabemos. Integración vertical, que ha sido toda abordada por el proyecto, economías de escala, se necesita volumen de clientes para entregar un servicio competitivo, economías de alcance, en la medida que yo entrego más productos obtengo mayor economía y por lo tanto puedo ser más competitivo, costos transaccionales, hay costos involucrados en entregar estos servicios que muchas veces son una barrera, costos de capital, inversión, capital de trabajo y sobreregulación, que es un elemento que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Entonces, dicho lo anterior, siempre va a existir un trade-off entre reducir las barreras de entrada, ¿verdad?, para que logremos una comercialización más profunda, más concreta, y tener un mercado minorista o comercialización sostenible. Eso es tremendamente importante y ese objetivo debiese estar permanentemente en la discusión o al menos dentro de los objetivos de largo plazo al momento de definir la política pública, ¿ya? Dicho lo anterior, ahora voy a pasar a comentar respecto del proyecto. No voy a describir el proyecto por razones de tiempo, ustedes lo conocen en detalle, ¿verdad?, pero sabemos que fomenta la comercialización, crea la figura del comercializador, crea el gestor de la información, etcétera, etcétera. Pero quiero pasar directamente a los comentarios para poder ganar tiempo. Primero, comentar respecto de algunos aspectos generales que me parecen tremendamente importantes. Lo primero, el eje central del proyecto, ya sabemos, es la comercialización, y no resolver los problemas pendientes como la calidad de servicio, el mecanismo de remuneración, el fomento de la generación distribuida y contar con mecanismos que permitan una disminución en los niveles de precio en el corto plazo, ¿verdad? Esos son los problemas que los dijo primero la política energética 2050, los dijo la ruta energética del 2018, lo plantea el ICI en su informe, ¿verdad? Pero hoy día estamos abordando solo comercialización y no todos los otros elementos que parecen tener bastante relevancia también. ¿Es correcta esta focalización? Esa es una pregunta que me parece tremendamente importante, porque ¿no será mejor avanzar en un proyecto más integral porque probablemente muchos de estos temas se crucen? Eso es algo bien importante y yo creo que es importante, valga la redundancia, profundizar en ese análisis. La base conceptual del proyecto es absolutamente correcta, de eso sí hay que estar muy claro. La figura del comercializador debiera permitir mejores condiciones de competencia y van a haber mayores beneficios para el consumidor. Eso no está en duda en ningún momento.
Ahora, sí lo que se puede observar del proyecto es que hay un riesgo de inconsistencia regulatoria. El proyecto de ley no es claro respecto de su interacción con otros elementos de ley. Por ejemplo, licitación de suministro, ley de equidad tarifaria. Esos elementos debiesen abordarse en algún momento porque vemos que ahí hay un flanco que pudiera finalmente generar efectos no deseados. Respecto del gestor de la información, se entiende que es un elemento positivo y además necesario. No hay duda de que necesitamos más y mejor información y el proyecto en ese sentido va en la línea correcta. Sin embargo, el proyecto de ley no se hace cargo de la necesidad de avanzar en la digitalización de la red. Y aquí es donde vemos por qué, o nos preguntamos por qué no hay un proyecto integral. La red es fundamental, pero a su vez la información de esa red es fundamental también para que podamos tener un sistema de información completo que genere los beneficios que esperamos que genere. Y eso no hay tratamiento. El proyecto de ley no se refiere a estos temas, sistemas inteligentes, redes inteligentes, donde están los medidores y otros más, sistemas de monitoreo, etcétera, etcétera, que hoy día no están recogidos en este proyecto de ley y me parece que esa es una carencia que hay que tener mucho cuidado porque no es sano, desde mi punto de vista, y aquí puedo estar equivocado, discutir solo comercialización sin hacerse cargo de los otros elementos de la inteligencia de la red, ¿verdad? Deben conversar, porque si no vamos a tener proyectos inconexos, en el fondo riesgo de inconsistencia regulatoria. Finalmente, y creo que tremendamente importante también, no se acompaña ninguna estimación de costos ni beneficios que involucran estos cambios, como impacto en las cuentas posibles sobre costos institucionales, etcétera. Un proyecto de ley es importante que defina o establezca o más o menos indique, ¿verdad?, cuáles son los beneficios, los costos asociados a este proyecto de ley. Ahora, respecto del comercializador, eso en términos generales. Respecto del comercializador, primero, separar la comercialización y distribución es un elemento positivo y necesario, e incluso uno debiese poder ampliar la discusión respecto de qué tan estricta debe ser esa separación o no, de manera de eliminar las barreras que pudieran generar la integración vertical, pero también teniendo el cuidado de no generar incentivos perversos para que algún competidor importante, ¿verdad?, no se quede fuera y finalmente no pueda generar el efecto o el sentido de competencia que uno busca, ¿verdad? Segundo, la sobreregulación del proyecto entorpece la comercialización. Esto creo que se ha tocado poco. Creo que hoy día el proyecto establece una serie de condicionantes que se convierte en una pequeña camisa de fuerza para el comercializador que va justamente en contra de generar nuevos servicios flexibles, tarifas ad hoc, diferenciación de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los grandes beneficios de la comercialización. Hoy día se establece que el reglamento va a definir o se va a pronunciar respecto de cláusulas admisibles, duración de los contratos, alternativas de pago, requerimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay un riesgo de sobreregulación que no es sano y que también hay que revisar. Además, se mandata a la CNE que revise y apruebe la estructura de las tarifas. Esto suena extraño. ¿Cómo la CNE va a regular o a aprobar, revisar y aprobar tarifas si es un sistema o un mercado competitivo? Parece contraintuitivo, parece contradictorio, ¿verdad? O sea, tener una regulación de precios para un mercado que queremos que sea abierto, competitivo y genere mayor competencia. Es extraño porque se aplica un instrumento de un mercado más bien monopólico, semimonopólico, a un mercado libre. Eso es extraño. Las alternativas de precios y servicios deben ser publicadas en la plataforma del gestor de información, no permitiendo que los consumidores puedan acceder a una negociación. El gran valor de la comercialización es la flexibilidad, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que esta plataforma establece unas ciertas condiciones que entiendo que apuntan a una mayor información y que tiene sentido probablemente para el consumidor más pequeño, al consumidor vulnerable que tiene poca información. Ahí sí que tiene sentido, pero no estoy tan claro que tenga sentido para consumidores mayores, donde necesitan mayores flexibilidades. Se pretende regular incluso la estrategia de marketing. Creo que ahí me parece que ya eso pertenece a otra cosa, no sé, es como extraña, no logro entenderla. Y se establecen duraciones mínimas y máximas para el otorgamiento de licencias. Es decir, aquí hay pequeñas camisas de fuerza que podrían ir en contra de la comercialización y hay que tener mucho cuidado con eso. Y pongo un ejemplo, hoy día un cliente de 500 kilos, un edificio de 10 pisos, más o menos como referencia, ¿verdad? Si le ponen todas estas camisas de fuerza va a tener que elegir una determinada tarifa, pero si no, hoy día ya tiene la condición de poder salir a negociar
y contratar un precio distinto, un suministro distinto, etcétera, etcétera. Entonces, para estos clientes de 500 kilos, no será un retroceso, ¿verdad? Poner tanta regulación. Ese es un elemento que también me parece importante mencionarlo. Respecto al impacto de los consumidores, que yo creo que esta es una discusión y que en realidad es lo que nos preocupa a todos los que nos motivan las buenas políticas públicas. Primero decir que en el corto plazo el impacto de este proyecto sobre los consumidores es nulo, no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proyecto que está mirando en realidad 7, 8, 9 años en adelante. Hoy día los consumidores no se van a ver afectados ni impactados por este proyecto de ley. Y se plantea que todos pueden elegir, pero no todos lo harán finalmente. Y esto no lo digo yo, sino que ya la experiencia muestra, ¿verdad?, que no todos los consumidores finalmente se traspasan o se adhieren a un comercializador, no contratan a un comercializador. Y las razones son varias: incertidumbre sobre la calidad de servicio del nuevo proveedor, percibir un proceso de cambio bastante complejo, que generalmente no lo es, una sobrecarga de opciones para los consumidores. Aquí se plantea como gran solución el gestor de la información. Hoy día, por favor, hay que tener en cuenta que un país como Inglaterra tiene una plataforma que es impresionante de información, y aún así los niveles de switching o de cambio son muy menores, ¿verdad? Así que el gestor de la información no necesariamente va a fomentar que ingresen mayores consumidores o se cambien mayores consumidores. Generalmente tienden a quedarse en las opciones actuales, el problema de la ISAPRE, ¿verdad? O sea, incluso personas muy ilustradas podrían decir hoy día: no me he cambiado a ISAPRE porque no lo entiendo, y a pesar que podría entenderlo, no lo va a entender, y prefiere quedarse donde está. Aversión al riesgo y percepción o inconsistencia temporal respecto de percibir que el costo hoy día puede ser mayor que el beneficio a futuro, y eso también genera un cambio. Y aquí muestro una lámina que está obtenida del artículo de Mercados Minoristas de Electricidad Liberalizado, que hemos aprendido después de 2 décadas de experiencia. Esto es del Reino Unido, lo hizo un investigador del Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford, y lo que muestra es que el switching, en realidad, en los distintos países europeos, estos son datos 2019, varía entre un 7% y hasta un poquito más de un 20%. Esto da cuenta que en realidad todos van a poder elegir, pero no todos van a elegir, ¿verdad? Por todo lo que ya mencioné, y eso es un hecho bastante práctico. De hecho, en los mercados es bastante poco el cambio, bastante bajo, 20-25% a nivel de la Comunidad Europea, ¿ya? Entonces, una característica muy relevante que hay que destacar, y que la destaca este informe que yo les estoy indicando, es que los consumidores de los mercados minoristas o comercialización, ¿verdad?, generalmente es el consumidor activo el que se beneficia más. Es ese consumidor que se preocupa, que va, que pregunta más allá de la plataforma y investiga, etcétera, etcétera. Él es el que más se beneficia. El resto de los consumidores no se benefician. Esto yo no lo digo yo, lo plantea este mismo informe que yo le acabo de mencionar. Respecto al impacto en los precios, que es el otro gran tema que se ha planteado respecto de este proyecto. Primero, mostrarle una lámina que ustedes ya conocen. Sabemos que el componente de energía y de potencia representan en la cuenta eléctrica entre un 70% en el caso de un PT1, ¿verdad? Pero algo más, casi un 80%, un 82% de un cliente AT4.3, un cliente más grande, ¿verdad? Un cliente semi-industrial, es decir, la componente de energía es relevante al momento de bajar la tarifa. No son las componentes de transmisión, no son las componentes de distribución, es la componente de generación en general, energía y potencia. Luego, si yo quiero generar un efecto de competencia en ese segmento, sí tiene un sentido hacerlo, porque voy a estar afectando un 60, un 70% o un 80% de la cuenta, ¿verdad? Y esto no es nuevo, no es Chile. Cuando uno mira el promedio de los países europeos, ¿verdad?, al año 2019, este es un informe de seguimiento de mercado 2020, esto fue presentado el pasado 27 de octubre, por el director de la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía de la Unión Europea al Comité ITRE del Parlamento Europeo, y muestra este gráfico que el componente de energía siempre está cerca del 50%. Y por lo tanto, es esa componente la más relevante al momento de fijar los precios o de establecer qué impacto podría haber en los precios, ¿verdad? Y aquí uno tiene que mirar, bueno, qué está pasando con esta componente en Chile, ¿ya? Y aquí uno lo que dice, bueno, primero, el impacto en los precios es
y va a depender siempre del mercado en el que se aplique la comercialización y de la condición o el nivel de competencia en ese mercado. En mercados con poca competencia, la comercialización tiene grandes efectos. En mercados altamente competitivos, la comercialización tiene menores beneficios, ¿ya? Y ahí es donde estamos discutiendo nosotros. ¿Dónde está parado Chile en esto? Bueno, Chile está parado en el segundo grupo. Y lo muestro porque en el fondo en los últimos 5 años, y aquí en el gráfico de la derecha, podemos ver que a partir del año 2012 el nivel de precios, ¿verdad?, de los clientes regulados, o sea, a quienes hoy día a nosotros nos preocupan hoy, ¿verdad?, han bajado 4, 5, 6 veces, ¿verdad?, respecto a lo que teníamos hace 5 años atrás. No, junto con ello, y en las barras de color verde se ve, son la cantidad de ofertas que han recibido estos procesos. Y podíamos ver que entre el año 2007 y el año 2012 teníamos ofertas entre 4, 5, 6 oferentes. Llegamos a récord de 84 oferentes el año 2016. Y el 2017, 24 para un volumen de energía bien pequeñito, 2.2 gigas. El equilo encerré en este otro círculo azul, que en el año 2010 también hubo 2.2 gigas, pero ahí tuvimos 3 oferentes. Para los mismos 2.2 gigas tuvimos 24 oferentes el año 2017. Es decir, aquí no hay un problema de competencia. Lo dice la cantidad de actores que hay hoy día y lo dicen los precios a los que se ha llegado a este nivel. Estamos en precios de $33 por megawatt hora a nivel de precio de energía. ¿Qué pasa en el mundo? Perdón, antes de pasar eso, dije, acá hay un elemento importante, voy a retroceder. El nivel actual de precios que deben pagar los consumidores, y esto es tremendamente relevante, obedece a contratos antiguos y no a la condición actual de mercado. Eso también es muy importante. Toda esta inercia de precios altos la estamos pagando de lo que pasó entre el 2012 y antes del 2012. Pero desde a partir del 2014-2015, lo que hemos ido viendo, no sé cómo se dice, es una baja sostenida del precio, ¿ya? Y esa inercia es la que muestra acá el gráfico que le acabo de mostrar. Este es un gráfico poco cómodo, como digo yo, porque muestra la dura realidad de los precios de los clientes regulados. En color azul, la línea de color azul muestra el perfil de precios de largo plazo de los contratos regulados, ¿verdad? Y y la línea en color rojo es el efecto de la ley PEC, ¿verdad? La estabilización de precios de las cuentas. Y aquí lo que uno observa es que lo que nos espera en los próximos años, si es que no hay ningún cambio a nivel de este instrumento, de esta ley o de esta condición a nivel de los contratos que existen y que deben ser respetados, la probabilidad de que el precio baje es 0, salvo que no se respeten los contratos, ¿verdad? Pero si uno va a respetar el contrato, ¿verdad?, y darle certidumbre a los contratos, los precios que van a ver nuestros consumidores en los próximos 6, 7 años están en torno a los $60, ¿verdad? Y si nos vamos al PEC, llegan a $80 en el largo plazo. Este es el mayor problema que veo yo hoy día desde el punto de vista del desafío para los usuarios finales desde el punto de vista de las cuentas. Pero ¿qué pasa en el mercado hoy? Porque estas líneas que yo muestro acá, estas curvas que yo muestro acá, representan los contratos. El precio de los contratos es ese. Hoy día los contratos se están firmando en ese nivel de precio. Estamos firmando contratos entre 38, 36, 40, 45 dólares por megawatt hora. Contratos que parten en 2024, 2025 en adelante, esos son los precios que está viendo nuestro mercado. Ese es el precio competitivo de mercado. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿ese es el precio que va a lograr la comercialización? Bueno, evidentemente no. Pero vamos de nuevo a lo que muestra la experiencia internacional. La experiencia internacional muestra, y este nuevamente es el mismo informe de la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía de la Unión Europea, y muestra cuánto es el precio de mercado mayorista, en color verde, y cuánto es el precio del mercado minorista, en color azul. Y ahí vemos el margen, ¿verdad?, que obtiene el comercializador en general. Y esto es bien relevante porque en el fondo en la Comisión Europea, la Unión Europea, uno lo que observa es que el margen va entre un 10 y un 19%, es decir, ese es el margen sobre el precio de energía con que se quedan los comercializadores. Y aquí salen 2 elementos importantes. Primero, el nivel de precio en la Comunidad Europea está entre $40 en el año 2016, ¿verdad? Perdón, de 40 euros a del orden de 50 euros, más o menos el año 2019. Muy por sobre los precios de mercado que hemos visto
en las últimas licitaciones de clientes regulados del orden de 33, 34 dólares, es decir, bastante más altos. Y otro elemento que se ve bien importante es que el margen de la comercialización aumenta cuando el precio baja, por lo tanto el precio baja menos cuando el mercado mayorista tiene precios bajos, y el margen se hace más pequeño cuando el precio es más alto, que me parece que es lo más razonable que haga un comercializador. En resumen, respecto al impacto de los precios, ¿cuál es el desafío de la comercialización? Primero, generar condiciones de mercado al menos equivalentes a las observadas actualmente en el mercado, tanto en licitaciones de clientes regulados como de clientes libres. Eso es muy, muy relevante. Es decir, llegar a precios de 38 o 40 dólares. Ese es el desafío de la comercialización, porque si no, mejor quedémonos donde está, porque ese mecanismo ya le permite a la señora Juanita, ¿verdad?, obtener un precio, como lo está teniendo hoy día, en el largo plazo, en ese nivel. Recordemos que la señora Juanita está viendo el otro precio, porque son los contratos antiguos, pero cuando empecemos a firmar nuevos contratos, ese es el precio que pudiera ver la señora Juanita. La pregunta es, ¿va a lograr el comercializador precios más eficientes que los que potencialmente podría obtener el mercado mayorista? Es bastante complejo, eso me parece que es difícil de subsanar. ¿Y qué sucede con los costos de transacción? ¿Verdad? Ahí también hay un elemento bien importante. Entonces, el actual nivel de precio del mercado mayorista en Chile, licitaciones de suministro y clientes libres, ¿verdad?, cuyos precios también observan los consumidores regulados, es eficiente y competitivo. No ha hecho un problema de competencia. No, yo creo que eso es bien claro. O sea, nuestros precios hoy día, los que se están firmando hoy día, no lo que estamos viendo por contratos que ya se firmaron hace 8 o 10 años atrás, son hoy día eficientes. Son precios competitivos, incluso más bajos que los que observa en promedio la Comunidad Europea. Y la comercialización debe generar condiciones al menos equivalentes, porque si no, es peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento. Respecto del impacto de las licitaciones de suministro, y con esto yo creo que también es muy importante decirlo, las licitaciones de clientes de suministro que vemos que generan precios de 40 dólares, 38, 40 dólares o menos, ¿verdad?, hoy día se convierten, según el proyecto de ley, en el mecanismo de resguardo, ¿verdad?, en la comercialización regulada. Las licitaciones son el equivalente a la comercialización regulada del mecanismo de resguardo. Si eso es así, ese es el mecanismo que tenemos que salvaguardar, porque ese es el mecanismo que nos va a permitir a la señora Juanita mantenerle un nivel de precios bajos, al menos al nivel de 40 dólares o menos que se observan hoy día en el mercado. Sin embargo, el proyecto no tenemos claro de cómo asegura esto, aunque plantea ciertas soluciones que es importante analizar. Primero, propone un mecanismo take or pay, de manera que se genera un sistema de protección al usuario, porque estamos protegiendo a través de las licitaciones, que no las impactaríamos con un mecanismo take or pay, y eso implicaría bajar el precio. Eso es analizable, no es discutible, ¿verdad? Sin embargo, se generan incertidumbres. O sea, hoy día, el próximo proceso de licitación, cualquier agente que esté interesado en participar va a decir, ojo, que si nos cambian la ley, ¿verdad?, de licitaciones o la impactan, probablemente voy a llevar eso a precio y estoy afectando el mecanismo de resguardo y estoy afectando finalmente a la señora Juanita. Proyectos pilotos liberalizados por zona, eso es una especie de mecanismo de transición. ¿Es razonable? De cierta manera sí, porque uno dice, bueno, vamos acotando los efectos en el largo plazo, y esto confirma que el proyecto es muy a largo plazo, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuáles y cómo se originará esa zona? Podría haber cierto nivel de discriminación, cierto nivel de arbitrariedad. ¿Cómo se van a definir esa zona? Lo veo un poco complicado. Una alternativa que se ha planteado también en la industria y en los distintos expertos es liberalizar gradualmente a los clientes, es decir, de los 500 kilos bajemos 400, 300, 200. Eso también tiene un efecto que no necesariamente es la solución, por cuanto solo un dato, los clientes AT43, industriales y semi-industriales, hoy día representan el 31% de la energía regulada, pero solamente el 0,4% de los clientes, es decir, tienen un efecto pequeñito a nivel de cantidad de clientes, pero muy grande en el volumen de energía que sería llevada al mundo de la comercialización. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque le estaríamos impactando fuertemente a los contratos. Y relacionado con lo anterior, el proyecto es ambiguo respecto al tratamiento de los contratos ya suscritos, y eso es importante por la certidumbre regulatoria que el mercado genera. Luego, el impacto de la comercialización sobre la ley
está asociado al riesgo de un alza de precios por los niveles de incertidumbre que podría generar en efecto en procesos futuros. Respecto a la calidad de servicio, ya con esto estoy casi terminando, la comercialización tiene un impacto positivo sobre la calidad comercial. De eso no hay ninguna duda, esto se ha discutido. Efectivamente, mejores servicios, más servicios, tarifas flexibles van en beneficio de la calidad comercial, ¿verdad? Sin embargo, no es tan claro respecto de los impactos sobre la calidad operacional, por llamarlo, calidad técnica, pero calidad operacional, si la pudiéramos llamar en términos simples, por cuanto si la regulación no es precisa, no es clara respecto del tratamiento para generar las señales correctas al uso de la red, podríamos tener un impacto negativo, dado que el usuario va a usar indiscriminadamente la red, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y va a generar impactos en la calidad de servicio final. Eso no es deseable y yo creo que por esta comisión tampoco lo espera. Entonces se requiere un proyecto integral. Nuevamente caemos por distintos elementos que esta discusión tiene que ser integral y no la comercialización pareciera ser que es una parte, pero en realidad genera muchos impactos que es necesario verlos de manera integral y eso creo que es un elemento que hay que discutirlo profundamente. Para ello es fundamental que los costos de red sean asignados eficientemente, sean establecidos eficientemente y asignados correctamente, ¿ya? De manera a generar los incentivos para el uso correcto de la red. Y esto no tiene que ver solamente con el usuario final, sino que también con la incorporación de innovación, tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Respecto a los mecanismos, y aquí el proyecto tiene una deficiencia bien compleja, o a menos que yo lo esté interpretando mal, pero no, el mecanismo de peaje que actualmente define los costos de red se elimina y no se dice cuál es el que va a ir en subsidio. Y ahí estamos generando un mecanismo de incentivo que yo creo que tampoco es recomendable. Respecto al gestor de información, muy importante, gran elemento, se requiere, es necesario, pero debiese estar enfocado en recopilación, sistematización y entrega de la información para generar mejores y mayores niveles de competencia y transparencia del mercado. Sin embargo, además le dan atribuciones para balance económico, información técnica de la red, etcétera, 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 que son otros elementos cuyo objetivo, cuyo sentido y beneficio no están claros. Solamente uno podría decir, sabe que esto, lo que vamos a hacer es un gestor de información más grande, pero en realidad el beneficio del gestor de información parece que está pensado, debiese estar orientado o enfocado en otra cosa, porque con esto lo que estamos haciendo es meterle más costo. Y más aún, esto podría generar efectos no deseados de doble pago, porque además se establece un transitorio en que el CEN debe cubrir cumplir el rol del gestor de información mientras este no existe. Entonces, ¿qué va a pasar cómo está esa transición? Es extraño. Eso nos parece que hay un costo ahí hay que hacer un balance costo-beneficio que no ha sido claro y me parece que es importante hacerlo. Respecto a la consistencia regulatoria, aquí... Disculpe, don Ramón, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuánto más o menos le falta? Es que estamos ya un poco bien pasaditos. 30 segundos. Ok, súper. Consistencia regulatoria, ley de equidad tarifaria, me parece que hay un elemento que hay que discutir, no voy a entrar en detalles porque yo creo que ustedes están al tanto de eso. Y finalmente, respecto de los roles de institucionalidad, establecer que sea la CNE quien otorga la licencia es extraño, ¿por qué no la SEC? Porque es la SEC la que debe actuar de oficio en su rol fiscalizador. Pero me parece que lo natural es que sea la SEC. Se mandata al panel de expertos a que zanje modificaciones a los contratos de suministro. Me parece que no es el panel el que debe hacer eso. Y el proyecto no se pronuncia respecto de los recursos adicionales tanto para la CNE como la SEC. Disculpen que me haya pasado, pero lo importante es que quería dejar todos los puntos que me parecen a mí relevantes en la discusión de este proyecto. Muchas gracias. No se preocupe, don Ramón, se entiende porque es un tema tan complejo, tan técnico, así que está bien. Y disculpe que yo cumpla el rol de mala, tenemos también otros invitados, pero le agradecemos mucho su presentación. Vamos a darle la palabra a continuación a Carolina Zelaya. Hola, buenas tardes, Presidenta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno, en realidad yo me voy a enfocar solamente en 3 aspectos del proyecto de ley.
Básicamente en honor al tiempo y porque ya los invitados en sesiones anteriores se han referido bastante a lo que son las bondades del proyecto de ley. Yo solamente voy a mencionarlas, que a mi juicio son súper importantes, no me voy a referir a ellas en profundidad. Y la verdad es que yo he estado mucho tiempo en este sector y de por sí ya para mí es un aspecto importante y muy positivo el hecho que ya podamos estar discutiendo de un proyecto de ley en un segmento que no se había tocado desde la Ley General de Servicios Eléctricos del año 82 en cuanto a reforma estructural. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ya eso es algo sumamente positivo. Y tres aspectos positivos del proyecto de ley que me parecen relevantes de destacar. Básicamente lo que es la separación entre comercialización y operación de las redes de distribución, que ya las dijo don Ramón, separación entre lo que es la operación de las redes de distribución como negocio de infraestructura, de lo que es la comercialización que puede desarrollarse en condiciones de competencia. El derecho del usuario a elegir su comercializador de energía eléctrica y la entrada de nuevos actores al mercado, que me parece muy relevante, como lo es el comercializador y el gestor de información, y con el debido resguardo de la transparencia y protección de datos personales en lo que se refiere a lo que es la información que tiene que resguardar el gestor de información. También destaco, al igual que Ramón Galás, los pilares de la política pública para el futuro de la distribución de energía eléctrica. ¿Por qué lo destaco? Porque efectivamente en el mensaje se refieren al tema de seguridad y calidad de servicio, tarifa eficiente y competitiva, protección al usuario, simplicidad, seguridad y transparencia, también se refieren al desarrollo sostenible y armónico, y por último a las soluciones eficientes y flexibles. Ahora, yo me voy a referir, como les dije al principio, a tres aspectos del proyecto de ley. El primero es por qué a mi juicio personal afectaría que la reforma a la distribución, es decir, el actual proyecto de ley de portabilidad, podría llegar a afectar que no se trate conjuntamente con el proyecto de ley de la calidad de servicio. En segundo lugar, voy a tratar de la necesaria consistencia regulatoria con reformas anteriores en el segmento de la distribución y algunos aspectos de las disposiciones transitorias de este proyecto de ley. Bueno, solamente a manera de introducción, como sabemos todos, la gran reforma integral de la distribución va a ser abordada a través de tres proyectos de ley: el de portabilidad que estamos discutiendo, el de calidad de servicio y generación distribuida. Ahora bien, el mensaje establece que estos tres proyectos de ley se van a tratar en virtud bajo los principios de complementariedad y de independencia, para no restringir su aplicación a condiciones tecnológicas particulares. Es decir, es clara acá la visión que tiene el Ejecutivo respecto al diseño de política que hizo para considerar el proyecto de ley actual que estamos discutiendo separado del de calidad de servicio y generación distribuida. En cuanto al proyecto de ley de calidad de servicio, obviamente también se refieren a que este proyecto de calidad de servicio tiene una visión de mediano a largo plazo de lo que se espera de las redes de distribución, básicamente respecto de la confiabilidad, y busca perfeccionar el mecanismo de remuneración. Es decir, es claro que en ese proyecto de ley se van a tratar las materias del mecanismo de lo que se trata de remuneraciones y de lo que es la confiabilidad. La confiabilidad está definida en la ley. Está definida en la ley y establece que la confiabilidad es la cualidad del sistema eléctrico que comprende conjuntamente a la suficiencia, a la seguridad y a la calidad de servicio. Y la calidad de servicio, es importante también recordar
que también está definida en la actual ley vigente, en la Ley General de Servicio Eléctrico, y se establece que es un atributo del sistema eléctrico determinado conjuntamente por la calidad del producto, del suministro y la calidad del servicio comercial entregado a distintos usuarios y clientes. Es decir, la calidad de servicio comprende calidad de suministro y calidad de producto, que se refiere más bien a las redes, se relaciona más bien con las redes de infraestructura, y lo que es la calidad de comercial. Recordemos que la calidad de suministro se refiere más bien a los límites en cuanto a duración, profundidad, frecuencia de las interrupciones que afectan a los clientes y usuarios de las redes de distribución. Y lo que es la calidad del producto, más bien a las exigencias técnicas que deben cumplir el producto. Y ahí tenemos factores de potencia, distorsiones armónicas y otras definiciones muy técnicas. Ahora, estas exigencias normativas de calidad de servicio hoy en día están plasmadas en una norma técnica, que es la norma técnica de calidad de la distribución. Ahora bien, ¿cuáles serían los efectos de considerar en forma independiente este proyecto de ley de los dos restantes que ya vimos? En primer lugar, que la calidad de servicio va a seguir siendo la misma que establece la normativa vigente, porque no se deroga. Es decir, es la actual calidad de servicio que está establecida en la norma técnica de distribución. En segundo lugar, el pago de la remuneración actual también seguirá vigente. Y la ley vigente, adicionalmente, regula lo que es la comercialización. La comercialización que se paga a través de un peaje de distribución. Tal cual lo dijo Ramón en su presentación anterior, el actual proyecto de ley deroga lo que es el peaje de distribución, y por lo tanto dicho artículo, para los efectos de este proyecto de ley, no va a regular lo que es la comercialización. Por ahí, por lo tanto, podríamos llegar a tener lo que es un vacío legal. En cuarto lugar, tenemos que las inversiones que se requieren hacer para mejorar la calidad del servicio de la distribución se debieran empezar a realizar hoy, porque para que se puedan realizar en forma gradual y oportunamente, tenemos que pensar que requieren muchas inversiones que se deben desarrollar a mediano plazo. Y por lo tanto, si estamos pensando que hoy, actualmente, se está desarrollando el proceso tarifario de la distribución, actualmente estamos en el estado del desarrollo del estudio de costos, todos los parámetros y los costos en que se vayan a incurrir para la inversión en calidad de servicio, en las mejoras de calidad de servicio, ya están fijados para 4 años más. Por lo tanto, aquí habría que pensar cuándo van a realizarse las próximas mejoras de calidad de servicio para 4 u 8 años más. Entonces, es indispensable que si queremos mejorar la calidad de servicio, y este proyecto de ley de calidad de servicio es lo que promete realizar en profundidad, tenemos que empezar ya. Ahora bien, y por último, esto que no se regula en un proyecto de ley, pero también hay que decirlo, se pueden generar expectativas en la ciudadanía que la ley no va a poder cumplir a corto plazo. ¿Cuál es? Que la calidad del servicio de suministro aumente los estándares de calidad vigentes. Reconozcamos, sí, que la norma técnica de distribución ha avanzado bastante en ese sentido. Ahora, uno de los principales desafíos para las redes de distribución en el atributo de calidad de servicio es el riesgo tecnológico y el cambio climático. Ya nos acordaremos de la gran nevazón que hubo hace 2 o 3 años atrás, y en ese sentido vimos cómo se interrumpieron los suministros de energía y las redes no dieron abasto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los sistemas deben tener una calidad de servicio que se adapte a estos nuevos desafíos que estamos viviendo. ¿Cómo se va a pagar esa calidad de servicio que vamos a necesitar para hacer frente a los nuevos desafíos? Bueno, insisto, no se regula acá en este proyecto de ley,
cómo se van a pagar las redes de distribución ni el mecanismo de remuneración, porque entendemos que se regulará en el proyecto de ley de calidad de servicio debido al diseño ya que se hizo de esto por parte del Ejecutivo. Ahora, hubiera sido bueno que se hubiera plasmado en algún instrumento, ya que nos pone el mensaje, una visión de conjunto más detallada y profunda de la reforma integral, porque se menciona en el mensaje, pero a lo mejor si hubiera una visión más profunda, que hubiera permitido tomar decisiones que se hubieran orientado de mejor forma para el cumplimiento de los objetivos, hubiéramos tenido un mapa o una visión hacia el futuro de lo que se pretende hacer en el proyecto de ley de calidad de servicio, hubiera de alguna manera disminuido las dudas que se tienen respecto a ese proyecto de ley. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la política 2050 se establece en su primer pilar, el pilar más importante, que es el de la calidad de servicio, se establecen ciertas metas. Y esas metas, por ejemplo, tienen que ver con que al 2030 debe ser de máximo 1 hora respecto de la calidad de suministro, es decir, 1 hora de interrupciones de suministro como máximo en todo el país. Recordemos que hay una desigualdad respecto de la calidad de servicio en el país, en donde hay algunas regiones o comunas que no cumplen, ni siquiera con el y hay otras comunas que cumplen de sobra con lo que es la calidad de servicio. Asimismo, en esa misma política 2050, para el 2035, el 100% de las familias vulnerables va a tener un suministro continuo y de calidad. Entonces, una pregunta válida que uno se podría hacer es, en la reforma del proyecto de ley que reforma la calidad de servicio, ¿se van a plantear metas más ambiciosas que esas? ¿O vamos a continuar con esas metas paralelamente en este proyecto de ley? No lo sabemos. Entonces, hay que hacer y hay que definir para disminuir las dudas o preguntas que nos pueden salir válidamente en este proyecto de ley. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de los nuevos desafíos tecnológicos junto con los nuevos fenómenos a regular en este proyecto de ley? Tomando en consideración ya que la calidad de servicio de distribución, pensando en el servicio de distribución que se refiere mucho más a lo que son las redes de distribución, se van a sacar en el proyecto de ley de calidad de servicio. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cargo ahora de estos nuevos fenómenos a regular en este proyecto de ley? Este proyecto contempla nuevos actores, consumidores mucho más empoderados, cuya relación con la red no es solamente de consumo. Tenemos el sistema de generación distribuida, cargadores de vehículos, entre otras muchas cosas. Y a ellos corresponde darles un tratamiento distinto a lo que tradicionalmente se le estaba dando a los clientes. Y desde esa perspectiva, el presente proyecto no regula cómo se va a pagar lo que yo particularmente denomino la calidad de los nuevos servicios y el mecanismo a través del cual van a ser remuneradas estas inversiones o gastos necesarios que los nuevos actores van a tener que realizar. Entonces, las inversiones que se requieren hacer para establecer la calidad de servicio de estos nuevos fenómenos, de estas nuevas necesidades de portabilidad, del sistema de gestión de información, se debieran empezar a realizar hoy para que lleguen a tiempo. Por lo tanto, van a tener que tratarse en este proyecto de ley. De lo contrario, ¿cómo se va a implementar este nuevo servicio de portabilidad? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a exigir esa calidad de servicio al cliente sin tener una plataforma habilitada? Entonces, la pregunta válida que uno podría hacerse es, ¿cuáles van a ser esos estándares de calidad de servicio que se exigirán al nuevo sistema de portabilidad? Y me estoy refiriendo no a la calidad de servicio
respecto a las redes, una calidad de servicio distinta, pero que se van a tener que exigir respecto al nuevo sistema de portabilidad o al nuevo sistema de información. Por ejemplo, estándares de transparencia mínimos, estándares sobre los tiempos del servicio, sobre la atención comercial que tiene que ser el comercializador, sobre la información oportuna, entre muchos otros. ¿Cómo se va a medir en relación a la calidad del servicio que se debiera exigir? Bueno, en el actual proyecto de ley nada se menciona al respecto, pero a mi juicio se debiera revisar el alcance que se requiere dar al concepto de calidad de servicio. Uno es la calidad de servicio tradicional, en el que se va a tratar en el próximo proyecto de ley, pero en este proyecto de ley deberíamos pensar en ver cómo entonces vamos a dar nuevos estándares a estos nuevos servicios. Y eso lo tenemos que tratar en este proyecto de ley. Ahora, hay que tener presente que también establecer una calidad de estos nuevos servicios, un servicio de calidad, puede también que aumente las tarifas a los clientes finales. Si uno quiere tener buena calidad de servicio, indudablemente aumenta las tarifas al consumidor. Ahora, respecto al segundo aspecto que quiero tratar, se refiere a lo que es la consistencia o coherencia regulatoria con respecto a reformas anteriores. Acá es un desafío que propio de todo proyecto de ley, no solamente de este proyecto de ley, pero yo creo que es válido hacerlo, porque creo que siempre tenemos que hacer una revisión detallada de estas distintas reformas legales que se han tramitado, en este caso en particular, en los últimos años de distribución. De lo contrario, puede que se originen problemas de interpretación o, es más, eventuales inconsistencias de carácter regulatorio. Voy a poner un par de ejemplos de leyes bien puntuales. La Ley de Equidad Tarifaria Residencial y de Reconocimiento de Generación Local que se dictó en el año 2016. Ahí puse el artículo puntual, esa es una deformación profesional. Bueno, equidad tarifaria residencial, acordémonos que aquí se modifica el componente de distribución de las tarifas residenciales, el componente BT1, residenciales dentro de lo que son las tarifas reguladas. Ninguna cuenta tipo era lo básico, ninguna cuenta tipo debía ser superior al 10% de la cuenta tipo promedio nacional, que eran 182 pesos por kilowatt hora. En el conocimiento de la generación local se establecía otro descuento, y ese descuento se hacía en el componente de energía de las tarifas reguladas, residenciales, comerciales, es decir, más amplio que de equidad tarifaria residencial, en aquellas comunas que eran intensivas en generación eléctrica. Y después teníamos un factor que era adicional, que era la RGL Plus, que le llamábamos coloquialmente, en donde se establecía este descuento adicional en aquellas comunas donde se localizaban las centrales de energía que generaban en esa comuna. Entonces los descuentos eran bastante grandes en estas especies de subsidios cruzados, porque en equidad tarifaria residencial las comunas densamente pobladas, como por ejemplo Santiago, financiaban aquellas comunas escasamente pobladas que tenían tarifas más altas. Es decir, había un subsidio cruzado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando el cliente regulado, en este proyecto de ley, opte por cambiarse a la comercialización libre? En virtud de esta nueva regulación, ¿perdería el descuento en su tarifa? No se regula esta situación en el proyecto de ley. Por lo tanto, yo creo que se debiera revisar esta situación. ¿Qué pasa en este caso? Porque la verdad es que un comercializador nunca va a poder ofrecer una tarifa más baja que la que tenía un cliente con esos descuentos en aquellas comunas que resultaban beneficiadas con esta ley de equidad tarifaria. Lo mismo, pero de una manera distinta, a lo mejor con una inconsistencia relativamente más pequeña, tenemos en la ley que crea el mecanismo transitorio de estabilización de precios. Su artículo 3º establece que
precisamente lo que le falta a la ley anterior. Establece qué pasa en aquellos casos en que los clientes regulados opten por cambiar al régimen de precios libres. Acá hay una ley y un ejemplo concreto de lo que no tiene el proyecto de ley en situaciones como esta. Entonces dice que a partir de la vigencia de esta ley, hasta el término del mecanismo de estabilización, deberán participar de este mecanismo de estabilización. Es decir, aun cuando uno se traspase de cliente libre a regulado, de cliente regulado a libre, igualmente tiene que participar de este mecanismo. Y luego dice a través de una componente específica que se adicionará al peaje de distribución, conforme lo determine la Comisión Nacional de Energía. Pequeña inconsistencia. El proyecto de ley deroga los peajes de distribución. Por lo tanto, se sugiere revisar dicha norma. Acá tenemos otra inconsistencia. Tercer ejemplo. La ley 21.249 dispone transitoriamente medidas, como ustedes saben, que medidas transitorias que se indican en este proyecto a favor de los usuarios finales de servicios sanitarios y de gas de red. Con esto quiero decir que con esta ley y con la ley anterior, lo que quiero decir es que ambas van a condicionar las tarifas de los clientes hasta el 2027 y hasta el 2030. Por lo tanto, aquí no se va a ver una rebaja en las tarifas por este efecto. Aun cuando en los hechos tienda a disminuir por el efecto de la baja de precios producto de la entrada en vigencia de contratos adjudicados por licitaciones de suministro que se efectuaron en los años 2015 y 2017, como también en un cierto porcentaje menor, por la eventual baja del componente de transmisión en la cuenta final. Pero, como estas leyes, ambas, la 21.185 o la 21.249, dispone que de alguna manera los clientes van a tener que devolver estas deudas, las tarifas no van a bajar como se vio en el gráfico que mostró Ramón Galá hace un rato. Otra duda que puede surgir es en esta ley, la 21.076, en que se le impuso a las distribuidoras ciertas obligaciones respecto al retiro y reposición de empalmes y medidores. Acá se establece que empalmes y medidor son parte de la red de distribución, son parte de las redes, y por tanto de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio público de distribución. En este proyecto, el que presta el servicio público de distribución desde el punto de vista de las redes es el distribuidor. Pero la comercialización del suministro de energía lo hace el comercializador. Acá el tema es qué alcance, podría ser una duda razonable, qué alcance tiene esta comercialización. O sea, si solo incluye el suministro, estaría correctamente. Y por lo tanto, este artículo 139 bis no hay que derogarlo, no hay que hacerle ninguna adecuación. O también podría responsabilizarse por el empalme y el medidor al comercializador. Es decir, el comercializador podría tener la alternativa de ofrecer un medidor al cliente regulado. Bueno, si es así, cambiaría bastante lo que son todas las disposiciones o los artículos relativos a la gestión de información, porque ahí habría que meterse en todo lo que es de quién es de propiedad la información, etcétera, etcétera. Por tanto, yo dejo ahí como una duda razonable respecto del alcance de la comercialización y si este artículo tiene que adecuarse o quedar vigente, sin perjuicio de las adecuaciones formales de referencias a artículos que podrían llegar a estar derogados. Respecto de la transición, solamente 2 puntos. Yo creo que hay algunos aspectos en la transición, en la necesaria transición que tiene que haber en todo proyecto de ley, que debieran quedar mucho más claros. Obviamente, el proyecto de ley establece ciertas disposiciones que ameritan que sean reguladas a través de reglamentos. Pero cuando uno va a las disposiciones transitorias propiamente tal, se establece en forma muy genérica
que se van a establecer ciertos plazos. En primer lugar, un plazo de 18 meses, contado la publicación de la ley, para dictar, dicen, los reglamentos necesarios para su ejecución. En los artículos permanentes de este proyecto de ley, nada se dice claramente respecto de lo que pasa con los contratos de suministro vigentes. Y en los artículos transitorios, tampoco queda claro cómo va a transitar un contrato de suministro vigente hacia un nuevo sistema y opción que tiene el cliente regulado a poder elegir a su comercializador sin perjuicio de que él estaba sujeto a una comercialización regulada. Entonces, aquí por una parte tenemos a contratos regulados, debidamente licitados, suscritos entre las distribuidoras y los generadores en tanto suministradores, cuyo objetivo principal en las dos grandes reformas que hubo respecto al proceso de licitación fue el generar estabilidad en los precios y certeza regulatoria. Por lo tanto, este proyecto debiera establecer una cierta gradualidad en el tránsito de estos contratos, a medida que se vaya. Entonces debiera haber un respeto. El primer supuesto es respeto por la vigencia de los contratos. No basta con señalar que se va a resguardar un equilibrio económico de los contratos de suministro vigentes. Y esto no va a ser una gradualidad de corto plazo, considerando que los contratos son 15 años o de 20 años. Por lo tanto, en cuanto a sus efectos, de no hacer una transición clara y precisa, es en primer lugar lo que nosotros siempre hemos dicho. La estabilidad y la certeza regulatoria acá son fundamentales para la confianza en la institucionalidad y en el clima de inversiones del país. Por lo tanto, acá, si se da una incertidumbre respecto a esta estabilidad regulatoria de parte de los nuevos inversionistas, probablemente en las licitaciones de suministro que vayan a seguir realizándose para estos clientes regulados pequeños, va a llevar a que estas nuevas ofertas puedan ser mucho más caras porque van a incorporar el riesgo en el precio de la oferta y por lo tanto podamos tener eventualmente alzas de tarifa. Y el otro efecto perjudicial es para los nuevos actores que en la época en que se empezaron a hacer las licitaciones y tuvimos mucha competencia en materia de generación, principalmente de energías renovables variables, el contrato de suministro fue súper relevante para solicitar agencias financieras. Por lo tanto, aquí van a haber aumentado su riesgo financiero. Por último, esta es la última lámina, aquí se faculta al presidente de la República para que se dicte un decreto con fuerza de ley, para que se establezca una cierta gradualidad en la entrada en vigencia de la ley por comunas piloto. La verdad es que a mí no me queda muy claro y se me provoca también ciertas dudas de interpretación de cómo se deben considerar estas comunas o para qué, cuál es el objetivo de considerar comunas con mayores índices de vulnerabilidad, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos. No es claro cuál es el objetivo, porque por una parte yo podría pensar que esta vulnerabilidad podría ser un elemento disuasivo para que entre un comercializador, porque de cierta manera elegir un nuevo comercializador o tener la opción de elegir un nuevo comercializador, viéndolo desde el punto de vista muy práctico, requiere de mucha información, de educación, de cómo entonces voy a poder utilizar este nuevo mecanismo de manera eficiente. Son nuevos consumidores que van a tener mucha información, van a poder tener control y van a poder gestionar su propia demanda, van a poder ser generadores de su propia energía. Entonces, la duda es, ¿cómo implementamos una ley si no hay una campaña previa de información, de educación?
este piloto respecto de la incorporación de nuevos agentes. Esto se presta para interpretaciones diversas y la verdad lo digo porque tengo una amiga que vive fuera del país, en Nueva Zelanda, y me mostró cómo era la posibilidad de elegir nuevos comercializadores en las tarifas de la cuenta de la luz. Y yo no supe en la mirada, y me considero bastante cercana a esta información, la verdad es que no supe cómo se elegía. Ella elegía por horarios, elegía distintos tipos de comercializador, y dije, bueno, ¿cómo se hace esto? Es muy difícil de entender cuando tú tienes mucha información. Por lo tanto, yo creo que aquí tiene que haber más claridad y más detalle en lo que son los artículos transitorios de cómo va a ser esta gradualidad de la ley. Yo lo vi desde un punto de vista muy práctico, desde la mirada, desde el consumidor, sobre todo que estamos hablando de comunas vulnerables, en donde a lo mejor puede ser que nadie se cambie de comercializador, o puede ser que sean muy pocos, pero tiene que dársele la oportunidad de que las personas tengan esa información y puedan ejercer ese derecho. Entonces hay que aclarar cuál es el alcance de esta norma y cuál es el alcance entonces de lo que es esta gradualidad y este proyecto piloto o comunas piloto. Eso es todo lo que tengo para decir hoy día, señora presidenta. Muchas gracias a nuestra invitada Carolina Zelaya por su gran presentación. Vamos a dejar también estas presentaciones en los correos de cada uno de los parlamentarios para que puedan tener ese material a mano. Y quiero darle por último la palabra a nuestro invitado Rodrigo Moreno. No sé si es que podemos pedirle un poquito de poder usar, sí, lo que menos podamos de tiempo, porque bueno, nosotros terminamos la sesión a las 4:30, pero igual vamos a hacer una prórroga, si es que me permiten también los diputados, hasta 10 para las 5, entendiendo que también hay algunas consultas que quieren hacer los parlamentarios. Sí, si es que es posible, ¿sí? Perfecto, sí. Para dejar unos minutitos de preguntas. Don Rodrigo, no lo quiero cortar, así que ojalá si es que puede entregarnos su presentación, pero ojalá teniendo presente de que estamos cortos de tiempo. Sí, perfecto, no hay problema. ¿Ven la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Voy a abrir aquí una herramienta. Unos segundos para acomodar simplemente el computador. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación a dar básicamente mi visión acerca del proyecto de ley. Esta presentación está dividida en 4 partes. Primero voy a contarles un poco cómo nosotros vemos el contexto y esta problemática en particular de la comercialización en Chile. Luego voy a hablar un poquitito de la propuesta de la autoridad, voy a describir algunos aspectos que yo creo que son importantes y discutir acerca de ello. También tengo una propuesta benchmark que está inspirada en la literatura y en la experiencia internacional y que creemos en el equipo encaja muy bien en Chile y ocupamos eso como un faro, como un norte para poder comparar la propuesta de la autoridad contra esta propuesta ideal inspirada en la literatura y algunas reflexiones finales. Primero, con respecto al contexto nacional, simplemente definir algo muy básico. La comercialización es básicamente el segmento del mercado que realiza ventas de electricidad al cliente final. Eso es lo que estamos discutiendo actualmente. Y los actores que participan en este segmento, en el rol de los comercializadores, son básicamente 2. Por un lado, las compañías de generación que atienden a clientes de gran tamaño, clientes libres, y las compañías de distribución que también pueden atender clientes libres, pero principalmente se enfocan en clientes regulados. Así, el segmento de la comercialización en Chile lo podemos separar en 2 subsegmentos. Un subsegmento de comercialización que es competitivo, que es libre, al cual pueden acceder actualmente los clientes de gran tamaño, que se definen como aquellos con potencia superior a 500 kilowatts.
pero también un segmento de comercialización regulado, ¿no es cierto?, que es el que están los pequeños y los medianos clientes inferiores a estos 500 kilowatts. ¿Ya? La verdad es que hay otros umbrales que juegan un rol también en estas definiciones, pero para mantener simple la definición solamente voy a ocupar el umbral de 500 kilowatts. Entonces en Chile el contexto actual es que tenemos un mercado para grandes clientes. Ahí las negociaciones de precios son absolutamente bilaterales, las negociaciones también de otras características del contrato son bilaterales, y es importante destacar que en este mercado las partes pueden negociar con poderes asimétricos, ¿no es cierto?, entre generadores y algunos clientes que eventualmente pueden tener distintos tamaños, y la regulación en este caso no tiene un foco en proteger a estos clientes, entendiendo que se trata de clientes grandes, de clientes libres. Por otro lado está el mundo regulado, y en el mundo regulado obviamente el foco está en la protección de los clientes. Por lo tanto existe un mecanismo de licitación regulada que despeja el precio. La autoridad además diseña los contratos, y es importante tener en consideración que aunque las empresas de distribución son aquellas que firman los contratos, los precios son determinados en un proceso organizado por la autoridad. ¿Ya? Entonces esta comercialización es regulada, hay una autoridad, a pesar de que evidentemente las empresas distribuidoras son aquellas que firman. Moviéndonos también un poco ahora hacia la problemática, lo que estamos ahora viendo en el mercado es que los precios de generación están bajando dramáticamente, lo cual se ha reflejado en las últimas tendencias, tanto en licitaciones reguladas como en el mercado de clientes libres, y de eso se hablaba también, presentaron los dos expositores anteriores. De hecho, los precios promedios de mercado en ambos casos están en torno a los 80, 90 dólares, pero los precios de las nuevas ofertas uno las puede encontrar a precios bastante menores, ¿cierto? Y ahí también Ramón dio algunos números. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando también? Es que estas bajas están permeando de forma mucho más rápida y directa en los mercados de clientes libres, más que en el mercado de clientes regulados, ¿ya? Y eso es lo que nos tiene, digamos, en una discusión como esta. ¿Y por qué ocurre esto? Por un lado está la duración de los contratos, por otro lado están la renegociación y los términos anticipados, flexibilidades que existen en el mundo de clientes libres, el distinto nivel de compromiso y trato. ¿Ya? En el mercado de clientes libres, el suministrador busca cuidar a sus clientes con una visión más de largo plazo entre las relaciones que existen, y eso es algo que no existe en el mercado regular. Y finalmente, hay un dinamismo y adaptabilidad del sector libre que es mucho mejor con respecto al segmento regulado, y eso ha hecho que básicamente los precios en el segmento libre estén bajando más rápidamente. De hecho, hay bastante evidencia, disculpen, de que el diferencial de precio ha provocado un éxodo masivo de clientes regulados a clientes libres, ¿cierto?, quienes buscan evidentemente ahorros en costos. Por lo tanto, existe esta intuición de que si regularizamos el segmento de la comercialización de pequeños y medianos clientes, abriéndolo a una competencia, entonces eso podría ayudar a disminuir los precios de la energía percibidos por el consumidor final, tal cual está pasando en el mercado de clientes libres. Y esto es importante considerarlo, y de hecho también lo dijeron los presentadores anteriores. Esta intuición, esta idea existe a pesar de que la regulación vigente tiene mecanismos de mercado, que son las licitaciones de suministro, que son organizadas por la autoridad, para determinar precios que en teoría permitirían mantener niveles de precios competitivos en el mercado regulado. Frente a esta problemática que acabo de explicar, existe la propuesta de la autoridad, que se basa en 4 ideas matrices que la llevan ellos, que son los siguientes. La primera es otorgar el derecho a todos los usuarios a elegir su suministrador. La segunda es flexibilizar el mecanismo de licitaciones de suministro, permitiendo compatibilizarlo con el primer punto. Tercero, establecer una institucionalidad asociada al gestor de la información, destacando la importancia que tiene la información en el fomento de la competencia y evidentemente en la materialización de estos beneficios de la comercialización. Y cuarto, respetar los contratos de licitación ya firmados. Ahora me voy a referir brevemente a cada una de estas ideas matrices. Con respecto a otorgar el derecho a todos los usuarios para elegir su suministrador, evidentemente eso es positivo en espíritu, ¿ya?
No obstante, la materialización del proyecto, a mi juicio, es un poco problemática porque introduce asimetrías en el tratamiento de los distintos clientes. De hecho, aunque el derecho de elegir es para todos, los deberes asociados a ese derecho no son simétricos, no son iguales. De hecho, son discriminativos en forma negativa hacia clientes pequeños y medianos con respecto a clientes grandes. Me refiero en particular que se establece que clientes pequeños y clientes medianos tienen que mantenerse pagando la prima por riesgo del sistema eléctrico, que es básicamente un precio regulado que incluye los costos de desarrollo del sistema, mientras los grandes clientes no asumen esa prima. Más aún, se establece que clientes pequeños y medianos deben hacerse cargo de los errores de pronóstico y desajustes entre consumo y contrato provocados por la presencia de cláusulas take or pay. Aquí me refiero no solamente al tema de seguridad de suministro, sino que también con respecto a otras políticas sistémicas en las cuales la autoridad está muy interesada. Por ejemplo, hacer más sustentable nuestro sistema, hacer más flexible nuestro sistema. A futuro, serían los clientes pequeños y medianos quienes van a asumir los costos de esas políticas, según este proyecto de ley, porque esos costos son los que están incluidos en las preferencias de licitaciones de suministro. Y ellos no van a estar incorporados en los precios que enfrentan grandes clientes, aunque ellos sí van a gozar de los mismos beneficios derivados de las políticas públicas, que son políticas evidentemente sistémicas. Con respecto a la flexibilidad del mecanismo de licitaciones de suministro, aquí voy a explicar un poco lo que dice el proyecto. Primero habla de un portafolio de contratos que se va a optimizar en las licitaciones flexibles o licitaciones modernas a futuro. Establece contratos de largo plazo, mediano plazo, contratos de corto plazo. Establece estas cláusulas take or pay, que es una facturación mínima, aunque los clientes no consuman ese nivel. Y habla de que las diferencias entre las facturaciones mínimas y los consumos efectivos, porque la facturación mínima de todas maneras hay que pagarla, a pesar que los consumos son potencialmente menores, esas diferencias van a ser un cargo nuevamente a los usuarios pequeños y medianos. Entonces, algunos comentarios. El portafolio de contrato evidentemente es positivo en espíritu, aunque gran parte de esta inteligencia en el diseño de licitaciones, en la optimización del portafolio que habla el proyecto de ley, podría ser incorporado sin cambio legal y en cualquier licitación pasada. En la práctica eso no se hizo, ¿ya? ¿Y por qué no se hizo? Eso tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Por qué la autoridad estaría en una mejor posición que los comercializadores para optimizar el portafolio de contratos? ¿Ya? La evidencia muestra, de hecho, que la autoridad no optimiza el portafolio de contratos teniendo la oportunidad de hacer eso. En base a la evidencia pasada en Chile, se podría argumentar que es complejo replicar los beneficios de un mercado competitivo con un mecanismo regulado de licitaciones y por lo tanto podría ser aconsejable prescindir de este tipo de mecanismo. De hecho, recordemos que es el mecanismo regulado el cual en primer lugar nos tiene sentado hablando aquí, porque es el responsable de las altas tarifas que hoy tenemos, porque comprometieron contratos de muy largo plazo en condiciones de baja competencia. Con respecto a la cláusula take or pay, aunque se puede argumentar que busca proteger al productor y la seguridad de suministro, que eso yo entiendo que es lo que busca el proyecto, es importante considerar que desde las mejores prácticas y desde la literatura sabemos que ese no es el instrumento adecuado para promover inversión y seguridad de suministro. De hecho, para esto hay otros mecanismos denominados mecanismos de capacidad que son a todas luces mejores. De hecho, la experiencia en países vecinos como Perú y Brasil muestra claramente que las cláusulas take or pay son un mecanismo caro para la sociedad, con un traspaso de riesgo exacerbado en intermedio del consumidor. Como se mencionó tempranamente, esta cláusula produce además un tratamiento simétrico entre clientes grandes y el resto intermedio de estos últimos. Con respecto al gestor de la información, lo que propone el proyecto de ley es que va a ser un ente privado regulado, que la CNE debe efectuar un estudio de costo que va a actuar como price cap para una licitación, que este ente va a estar encargado de elaborar balance económico y enviar información al coordinador, que es lo que también discutía Ramón, y que las actividades de medición van a continuar en manos de la distribuidora, la cual debe informar oportunamente al gestor la información de los usuarios, la información de alimentadores y sueldos. Algunas reacciones de nuestro grupo al respecto. Primero, que se debe cuidar la regulación que rige esta actividad para que presente incentivos adecuados a su remuneración, poniendo énfasis en la calidad de servicio que presta este gestor
Esto es porque el gestor y las tareas que va a llevar a cabo el gestor de la información es clave para que los beneficios asociados de la comercialización se materialicen. Aquí, considerando las prácticas en Chile, podría existir una tentación de aplicar conceptos regulatorios obsoletos, como la empresa modelo en el caso de las redes de distribución, para regular la remuneración de esta empresa, ¿ya? Eso podría significar que hay un foco excesivo en bajos costos, incluso si esto sacrifica y signifique una pérdida importante en la calidad del servicio que presta este gestor a los comercializadores. Con respecto a los contratos de licitación ya firmados, lo primero que me gustaría resaltar es que a nuestro juicio no existe necesidad de que se prohíba por ley renegociar aquellos contratos ya firmados. De hecho, si la regulación busca hacer una mímica de los beneficios que se observan en el mercado libre y los que motivan este cambio, debería permitir que el mercado regulado se adapte más fácilmente a los cambios que ocurren en los precios de mercado y no rigidizar el suministro regulado. Por lo mismo, los nuevos contratos debieran tener cláusulas claras de salida y de renegociaciones, tal cual ocurre en los contratos de los segmentos más libres. Y más aún, en nuestra opinión, en el largo plazo, todos los contratos debieran estar en manos de comercializadores, porque son ellos, quienes están realmente preocupados e incentivados en conseguir y mantener precios competitivos. Ellos son los que van a empujar estas renegociaciones en caso de ser necesarias. Y actualmente vemos que el mecanismo no hace bien esto, ¿ya? El regulador tiene una serie de restricciones que son distintas a la minimización de costos. No estoy diciendo que son restricciones malas, pero evidentemente hay una política económica que respetar. Y por otro lado, la distribuidora tampoco está interesada en estos contratos porque son contratos impuestos y ya se pass-through de esos costos. Por lo tanto, necesitamos que aquellos que estén de contraparte de estos contratos sean entes realmente interesados en los precios que tienen esos contratos. Y creo que eso es clave en lo que viene a futuro en Chile, y es clave el rol que va a jugar el comercializador en ese ámbito. Otros comentarios: el sistema de licencias se debe aplicar de forma criteriosa, balanceando adecuadamente los requisitos que garanticen un buen servicio y las potenciales barreras de entrada que imponen estos requisitos. Se habla en el proyecto de ley de garantías de energía. En nuestra opinión, esas garantías de energía son negativas. Los comercializadores siempre debieran tener la oportunidad de comprar, al menos en parte, su energía en el mercado spot. Si no, existiría una asimetría muy importante a favor de grandes comercializadores que además son empresas generadoras. Ya se dijo, hay una sobreregulación, no me voy a meter en detalles, pero efectivamente hay un exceso de presencia de la regulación que a mi juicio están entorpeciendo el funcionamiento efectivo de estos mercados libres de comercialización. Y una omisión importante que está en el proyecto de ley, o que no está, más bien dicho, es respecto a cómo se regulan las relaciones cliente-comercializador-distribuidora, y aquí me refiero en particular a problemas de falla de la red, como también se mencionó anteriormente. Nosotros en el equipo hemos trabajado por mucho tiempo en este tema. Tenemos un benchmark, que lo llamamos el benchmark ideal, y contra eso pueden sacarse varias lecciones, disculpen, si se compara la propuesta con ese benchmark. ¿Cómo luce este benchmark? Primero, que la comercialización es competitiva y es accesible por todos los clientes. Digamos que aquí estamos en la misma mesa con el proyecto de ley. De hecho, este benchmark tiene una intersección importante con el proyecto de ley, pero también tiene aspectos conflictivos con ese proyecto de ley. El primero es que la comercialización debe ser accesible por todos. Lo segundo es que las comercializadoras pueden comprar utilizando una serie de instrumentos contractuales y directamente al mercado spot, vendiendo energía mediante planes que oferte a los clientes finales. Aquí vemos ya una pequeña diferencia con el proyecto de ley. Licencias de comercialización: se exigen requisitos de índole financiera e infraestructura para que estos comercializadores puedan dar efectivamente un buen servicio. Y también estas licencias tendrían que exigir desintegración vertical siguiendo la normativa europea, que es una separación legal con las empresas de redes. Eso también ya está en el proyecto producto de la ley Kortenberg. Esto es distinto, establecer una empresa o una instancia para la quiebra de los comercializadores.
lo que se llama en la literatura, en la experiencia internacional, comercializador de último recurso. La quiebra es un proceso natural de mercado competitivo. Así es como se paga, ese es el precio a pagar cuando los agentes se equivocan. Y está bien eso, porque lo contrario es que los consumidores paguen el sobrecosto producto de que esas empresas que son ineficientes sobrevivan. Por lo tanto, la quiebra es un proceso normal. Y eso hay que regularlo de forma adecuada. Eso no está muy presente en el proyecto de ley. Y lo que nosotros planteamos aquí es que la distribuidora asociada sea la que se haga cargo temporalmente de estos clientes, por ejemplo, unos meses, y que traspase un precio que no distorsione el mercado, como por ejemplo el precio spot. También se planteamos una instancia especial para clientes pasivos, que es lo que el proyecto de ley plantea dejarlo en manos de la distribuidora. Para nosotros eso no es viable. Lo ideal sería que esos clientes pasivos estén atendidos por comercializadores, porque se necesitan agentes comercializadores a cargo de los contratos, que estén siempre preocupados que esos contratos entreguen el mejor valor posible a sus clientes. Eso es lo radicalmente distinto de tener estos contratos en manos de gente que el objetivo principal no es el precio del contrato. Por lo tanto, aquí vemos una colisión importante con el proyecto de ley. Creemos que los clientes pasivos tienen que ser atendidos por comercializadoras, ya sea una comercializadora modelo, como en el caso de la AFP, o comercializadoras que tengan planes por defecto, planes regulados, traspasando estos precios regulados que se pueden obtener mediante mecanismos competitivos. Con respecto a los mecanismos de suficiencia, creemos que sería bueno exigir un respaldo de generación propia y de instrumentos financieros de largo plazo a los comercializadores para que ese requerimiento vaya llamando nueva inversión, pero creemos que eso debiese ser solamente una parte de la energía que está transando. Y eso también es distinto con el proyecto de ley. Con respecto a la transición, vemos también ahí coincidentemente una rebaja gradual del límite para clientes regulados o una selección de clientes que vaya transformándose en clientes libres según objetivos de política energética, y esto lo recoge el proyecto de ley actual, como por ejemplo pueden ser los clientes más vulnerables que vayan pasando a este nuevo régimen que tiene precios más eficientes. Algunas reflexiones finales. El proyecto de ley intenta mejorar la manera en cómo se comercializa la energía en Chile, no hay ninguna duda al respecto, aunque esta es una mejora necesaria, dado los problemas históricos del mecanismo actual, que los mencioné en el contexto, y dado los cambios paradigmáticos que está sufriendo el sector. La versión actual del proyecto es, en mi opinión, insuficiente por las razones que les enumeré anteriormente. De hecho, no existe una evaluación clara y objetiva de los resultados esperados de la propuesta. Eso es bastante extraño. Más aún, en esta presentación se indican varios problemas del proyecto de ley que se podrían materializar en una pérdida de beneficio social. En esta presentación se sugieren varias soluciones. De hecho, se propone un marco referencial para la figura del comercializador, cuyos elementos se podrían considerar en futuras versiones del proyecto de ley. Yo sí creo que este proyecto de ley es un proyecto de ley que es importante y que hay que sacarlo adelante. No obstante, la versión actual es una versión que efectivamente tiene muchos problemas. Para el cierre, los beneficios del comercializador se van materializando en la medida que el marco regulatorio asociado sea el adecuado. Así, el efecto de la competencia va más que cancelando los sobrecostos asociados a la creación de un nuevo segmento. Aquí estamos hablando de un nuevo segmento. Muchos se han referido que esto eventualmente subiría los costos. Claro que subiría los costos, son nuevos. Básicamente son nuevos participantes, estamos hablando de un gestor de información, estamos hablando de infraestructura nueva, estamos hablando de todo un aparato que es distinto a cómo veníamos haciendo las cosas. No obstante, lo que esperamos es que eso tenga un efecto importante en la competencia y que esa competencia más que cancele los sobrecostos. Pero para que eso ocurra, necesitamos un marco regulatorio que sea el adecuado. Y finalmente, para tenerlo en consideración, no nos olvidemos que varias jurisdicciones en Estados Unidos, está plagado de esto, han eliminado la figura del comercializador una vez que han experimentado los desafíos regulatorios asociados. Esto va en la línea, no de decir no hagamos el comercializador, sino que va en la línea de enfatizar la necesidad de hacer la regulación de este nuevo sector con extremo cuidado. Esa es mi presentación, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Si nos puedes dejar la presentación, porque eso se la envían por correo interno. Ah, ya, perfecto. Ya le llegó, dice el secretario don Rodrigo. Muy amable, muchas gracias por la presentación. Y me ha solicitado la palabra el diputado Sergio Gaona.
No sé si es que alguien más se quiere inscribir, porque ya estamos en la horita. Diputado Gaona. Bueno, Presidenta, lamentablemente voy a quedar sin respuesta, yo creo, a estas preguntas, porque nos quedan ya 2 minutos, presentaciones extremadamente largas, necesarias de todas maneras, pero muy largas. Yo básicamente tenía una pregunta en términos conceptuales para los invitados. Quisiera saber, poder desprender de las visiones que ustedes han señalado, si es adecuado o no adecuado desintegrar el segmento de distribución, separando por una parte los fierros, los tarros, como le dicen en el mercado eléctrico, el negocio de la infraestructura del negocio de la comercialización, en términos conceptuales. ¿Creen que es bueno o no es bueno separar, desintegrar el sistema de distribución? Eso como una pregunta para todos, digamos. Por otra parte, bueno, si no alcanzamos ahora la respuesta, que nos envíen por escrito. Perfecto. La respuesta de ellos, porque ya estamos a 1 minuto, no va a ser... No, y además de la tenemos sala, entonces no tenemos posibilidad de alargar la sesión. Por otra parte, al primer expositor, señor Galás, uno de los temas recurrentes que hemos visto en este proyecto es el tema de los medidores inteligentes. Incluso ustedes tienen unos boletines que sacan, que ojalá nos pudiera llegar a los miembros de la comisión, porque son bien interesantes, que sacan ustedes como compañía, Valgesto entiendo que son ustedes, y aparecen ahí, y aparece en la editorial, una especie de editorial que hacen ahí, tienen como una especie de crítica. O sea, primero dicen que la política pública de los medidores inteligentes es una política pública acertada, y hacen una crítica importante al que el actual gobierno la haya dejado sin efecto, y también evidentemente con eso hacen una distinción respecto a la opinión de la Cámara de Diputados. Entonces, también me gustaría que pudiesen profundizar por qué piensan ustedes que es una política acertada, digamos, el tener los medidores inteligentes de la manera como se implementó, básicamente, o cómo se quiso hacer esa política pública. Y también en el mismo boletín, y también a lo largo de toda la presentación, han hecho mucha alusión al tema precios, y no solo ustedes, lo han hecho varios de los parlamentarios que tenemos aquí en la comisión, en esta idea casi obsesiva de que este modelo de portabilidad eléctrica bajaría los precios a los clientes finales, digamos. Eso en el corto plazo claramente no es así, pero uno entendería pensar de que al introducirle mayor competencia a este segmento del mercado de la energía, naturalmente debiera producirse una disminución de precio. Entonces, ¿cómo conciliamos esa posición de querer decir que esto no es un proyecto adecuado porque no baja los precios, versus que es una política pública necesaria y que es de largo plazo? Entonces, ¿cómo entender o hacer entender de que efectivamente uno no puede pensar que dictada la ley van a bajar los precios, sino que producto y consecuencia de la implementación de la ley y de que avanzado en el tiempo, dado que esto es una política de largo plazo, va a producir necesariamente una baja de precios? Y yo he escuchado aquí, he escuchado acá, y también de muchos parlamentarios de esta comisión, de que en el fondo este proyecto no tendría sentido porque no baja los precios al cliente final, cuando claramente ese no es el objetivo de este proyecto. Entonces, básicamente me gustaría conocer ahí la opinión del señor Galás en cuanto a las afirmaciones que he hecho. Creo que no voy a poder alcanzar, me habría encantado poder tener un diálogo mucho más fluido, pero bueno, no se puede. Estas comisiones son muy largas y estos temas son bien amplios también, y tienen que ser extensos para poder entenderlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, básicamente eso, Presidenta, tener claridad respecto desde la perspectiva conceptual. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la desintegración de la distribución? Es decir, sacar la infraestructura y separarla de la comercialización. Eso, saber si están o no están de acuerdo con eso, y cualquiera sea la respuesta, las razones y las preguntas relacionadas con los medidores inteligentes, perdón la redundancia, y con el tema esto de esta ansiedad de baja de precio en el corto plazo versus tratar de meter esto en una política que es más bien de largo plazo. Básicamente eso. Presidenta, muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias, diputado Gaona. Lamentablemente darle la excusa a nuestros invitados que eso nos fue el tiempo y ahora tenemos sala. Por lo tanto, si es que pueden ustedes tener la amabilidad de enviarnos las respuestas de las preguntas del diputado Gaona por escrito a el correo de la Secretaría de la Comisión. De verdad, para nosotros es un material súper relevante porque enriquece mucho el debate, además una mirada de experto, es muy significativo también para nosotros tener claridad de las distintas visiones
y obviamente eso traducirlas probablemente en indicaciones para poder perfeccionar y mejorar un proyecto que ojalá sea acorde a las demandas que hoy día también existen en materia de un servicio tan esencial y básico como es la electricidad en nuestro país. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta. Muy buenas tardes.